Buenas noches con todos, bienvenidos a este último y cuarto encuentro sobre el curso de adaptación DUA con el ABP. Vamos a esperar 4 minutos, por favor, hasta las 8:05 que se puedan conectar todos. Gracias. Buenas noches, teacher.
Perfecto, una vez esperado los 4 minutos, dando las 8:05 de la noche en el reloj. Bienvenido, magíster licenciado Lenin Reynoso. Por favor, podemos comenzar con la clase de hoy. Gracias. Por favor, estamos con el micrófono apagado. No tiene no se le escucha. Ok, vamos a esperar un momento, por favor. Hola, hola. Buenas noches, ahí sí tienen buen audio, por favor. Perfecto, muy amables, gracias. A veces se desconfigura y nos dificulta el audio. Pero bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a ver el día de hoy sobre la evaluación y reflexión en el ABP y el DUA. Pues bien, para empezar este proceso de evaluación y reflexión, una vez que hemos visto cómo se plantea y cómo se realiza un proyecto, es importante tomar en consideración los métodos de evaluación formativa y sumativa en el contexto del ABP, ¿sí? Y también es importante mencionar sobre el DUA, cómo el proceso de evaluación va introduciendo ciertas herramientas que van a ser parte del proceso de la evaluación, o también se puede considerar como una evaluación inicial y una autoevaluación para poder flexibilizar, digamos, el proceso durante el contexto formativo, digamos, de alguna manera, en el contexto del ABP y del DUA, ¿ya? Para lo cual, las evaluaciones tomadas en consideración como formativa se realiza al final de cada sesión de tutoría. Es decir, al final de cada hora clase, nosotros vamos a tomar una evaluación tomando en consideración que esto nos permite, ¿sí?, visualizar ciertos avances o ciertos eh, procesos de flexibilización antes dado como proyecto en cuanto a la temática escogida. Es decir, que en este caso vamos a ver si existió comprensión, si existe un desarrollo adecuado de actividades y cómo estas van a ser de manera eficaces para el proceso de autoevaluación y para el proceso de coevaluación. ¿Sí? Hay que tomar en consideración que debe ser analítico, reflexivo, ¿sí?, individual o grupal. Hay que tomar en cuenta esto. Cuando nosotros evaluamos de manera guía, como docente, podemos nosotros eh, introducir ciertos instrumentos de evaluación que nos va a permitir verificar si el trabajo está haciendo de manera adecuada en cuanto a vincular o incluir a los compañeros o a los estudiantes que de alguna manera tienen alguna necesidad o algún requerimiento en cuanto a si se sienten a gusto en su grupo o a su vez ha sido las tareas de manera efectivas, ¿sí?, direccionadas por parte del, digamos, guía de grupo, ¿ok? Cuando nosotros seleccionamos siempre un grupo, tomemos en cuenta, y esto lo habíamos mirado, nosotros delegábamos un encargado de cada grupo, ¿sí? ¿Por qué? Porque damos participación a que también formemos líderes, formemos personas que estén, o niños que estén, o adolescentes que estén vinculados en cuanto a la motivación, al liderazgo y al proceso de saber cómo guiar un proyecto. Entonces, es importante tomar una estrategia también en esta función y es importante ir alternando este gran eh, puesto, digamos, de alguna manera que se le ha dado, que se le ha asignado a un integrante del grupo.
Entonces, cuando nosotros designamos este proceso, ayuda a que nuestra evaluación formativa sea mucho más eficiente, mucho más efectiva. Entonces, cuando nosotros planteamos un tema y este proceso y empezamos con una evaluación inicial, sabemos que los estudiantes pueden darnos una información sobre esa temática y qué tanto conocen sobre aquello. Entonces, es importante porque aquí nos abre un abanico de información para poder nosotros como docentes, y no yendo de otro aspecto, el docente siempre debe saber evaluar. ¿Sí? Entonces, en este contexto, vamos a poder identificar qué tanto conocimiento tienen los estudiantes y cómo yo voy a ir aplicando ciertos instrumentos que me van a permitir visualizar si el trabajo está siendo efectivo. Ahora, cuando llegamos al proceso ya formativo y en el proceso de actividades que se vayan elaborando en cada una de las tutorías, eh, cada jefe de grupo, ¿sí? Va a informar o va a dar a conocer cuál ha sido su avance en este proceso. Y asimismo, los integrantes del grupo van a poder evaluar qué tan líder o qué tan motivador fue el jefe de grupo para poder llevar estas actividades de manera dinámicas, de manera efectiva, ¿sí? Y cuando nosotros pasamos a una evaluación sumativa, se realiza al final del proceso del aprendizaje ya de manera conjunta. Sin embargo, es importante tomar en consideración que se trata de tomar en contexto, ¿sí? O diferenciar mediante la asignación, digamos, numérica al grado que se encuentre el estudiante, ¿cuál ha sido el objetivo a cumplir en este proceso? ¿Sí? Y esto van a determinar de manera conjunta o de manera individual si se logró cumplir con el objetivo que se planteó al inicio del proyecto. Es decir, que con esto nos va a ayudar que nosotros realicemos un proceso de flexibilización antes, durante y después, ¿sí? Del proyecto para poder obtener la información adecuada y que sea efectiva. Cuando nosotros también tomamos en consideración un proceso de reflexión, tanto como docente y estudiante, ¿sí? Aplicamos esta herramienta que es importante porque nos ayuda a ser analíticos o críticos de alguna información o de alguna investigación o de un proceso de proyecto que estemos realizando para poder tener estos cambios que sean de manera inmediata o al final nos permita identificar que el proyecto fue bueno, se aplicó de manera efectiva. Sin embargo, hay que considerar ciertos aspectos o ciertas modificaciones al proyecto para que éste pueda seguir durante el proceso de vida, digamos, de alguna manera, del proyecto. Porque el proyecto no es que solo tiene un inicio y un fin cerrado. Esto puede continuar, este proyecto puede seguir creciendo o a su vez puede mantenerse en el tiempo. Como lo habíamos visto en la anterior clase, nosotros hacíamos un proceso en el cual identificábamos el problema, luego lanzábamos ciertas ideas de cómo podría darse este proyecto, armábamos el espacio, medíamos, decíamos que vamos a hacer un huerto, qué plantas vamos a sembrar, qué tipos de hortalizas, qué tipo de legumbres. Entonces, ¿cómo esto nos ayuda? Perfecto. Pero ahora, ¿qué pasa con el tema? Por ejemplo, una variable que puede ser una hipótesis también planteada durante el proyecto. ¿Qué pasa si en este sentido hay un cambio de clima brusco? ¿Qué pasa si la lluvia o el exceso de lluvia va a perjudicar mi sembrío? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a flexibilizar y cómo vamos a tomar este proceso de reflexión y mencionarlo? Posiblemente sí, ya culminemos el proyecto, pero al final decimos, yo creo que nos hizo falta el poder tener en cuenta que las lluvias iban a dañar de pronto el huerto y era importante cubrir este espacio para que no tenga este tipo de daños. Ahora, a su vez, si se le tapaba mucho, ¿qué pasa cuando el exceso de calor también
daña a las plantas. Entonces, todo este proceso, ¿no es cierto? Tomándonos de ese ejemplo y así podemos hacer de muchos ejemplos más, ¿qué pasa cuando nosotros tomamos este proceso ya como una reflexión? Desde el docente, la reflexión de los alumnos que puede ayudar a modificar y planificar de manera efectiva las estrategias que se pueden utilizar en cada una de las tutorías es importante, porque yo puedo decir, ok, esta vez asigné a una persona que posiblemente no hubo este alcance, esta comprensión o este comprometimiento que tiene hacia el cumplir con este proyecto y no hubo esta socialización por parte del jefe del grupo. Entonces, como docente, me hace reflexionar que posiblemente no todos están yendo por el camino que uno quisiera. Entonces, aquí nos ayuda a reflexionar. Quizás la estrategia que yo estaba utilizando no fue la adecuada. Posiblemente se establece una herramienta o un instrumento de evaluación o de observación para poder cubrir este complemento que se debía establecer. Entonces, aquí podemos aplicar una rúbrica, podemos aplicar una observación, podemos aplicar una evaluación escrita o una lección oral de cómo está el proceso y yo ir identificando cada uno de los procesos, cómo está dándose de manera unificada y grupal. Entonces, como reflexión, pues me ayuda a conocer este proceso y cómo esto ayuda en el contexto tanto interno en el aula como fuera del aula, ¿sí? Porque también es importante que tomemos en cuenta que cuando nosotros llevamos un proceso de tutoría, digamos, en cuanto al proyecto, también existen estas dudas, no solo se espera hasta que llegue la siguiente clase, muchas veces se asigna 2 horas en la semana, entonces a veces no es suficiente los 40 o 45 minutos que se le asigne a cada proceso, entonces es importante que exista estos espacios también fuera del aula para que me puedan dar este lineamiento y decir cómo están avanzando los estudiantes en el proceso o en el proyecto que se ha establecido. Ahora, cuando hablamos de reflexión desde el estudiante, le permite al estudiante también poder dar a conocer el proceso del cual ha sido encaminado, qué fortalezas, qué debilidades tienen como estudiantes o como compañeros. Ellos pueden mirar y flexibilizar, ¿sí? O reflexionar sobre si fue la ayuda necesaria que brindé a mi compañero que posiblemente tiene alguna necesidad y pues solo le asigné ciertas tareas que posiblemente daba más y claro, cargó al resto del equipo mucha más información y esto es importante. Cuando nosotros hacemos un proceso de reflexión con los estudiantes, ya es importante que se organice, ¿sí? Y se pueda trabajar de manera equitativa, ¿sí? Tomando las habilidades, las destrezas, las fortalezas que se tiene en cada uno de los estudiantes y que esto pueda ser un pensamiento de manera constructiva, ¿sí? Y comprender realmente cuál fue el objetivo de este proyecto y cómo ellos visualizaron, digamos, de alguna manera, el proceso que se dio antes, durante y después, ya al final, cuando tengamos que socializar a los demás, decir, este proyecto fue de manera efectiva. Nos llevó tiempo, posiblemente tuvimos que ver muchos más recursos en los cuales eh, fueron parte del proceso de solicitar a todos los grados que nos compartan ciertos materiales, digamos de alguna manera. Muchas veces, por ejemplo, cuando se arma un proyecto en cuanto a reciclaje, ¿sí? Se solicita a los otros grados que al menos traigan una botella por cada estudiante, ¿sí? Para poder hacer el proyecto. Entonces, porque muchas veces el proyecto de un solo grado es complicado. Y de igual manera, por ejemplo, en el otro ejemplo que nos daba una de las compañeras que nos mencionaba que estaba en cuanto a la tecnología, un poco más enfocada hacia los cortometrajes, posiblemente un storytelling,
¿sí? De la información social que posiblemente pasa alrededor de las instituciones, como el bullying, sí, este proceso que de pronto es un poco agobiante, sí, pero nos ayuda a entender cuál es el objetivo, cuál es el proceso y cómo ellos reflexionan ante ello. ¿Sí? Al final va a ser un proceso en el que toda la comunidad se involucre en el proceso y diga, ok, tengo conciencia de que este proyecto posiblemente debió haber tenido un enfoque un poco más específico y no tan general, digamos, de alguna manera, porque no siempre se vive en un contexto de manera adecuada, ¿sí? Muchas veces tenemos instituciones que sí carecen de muchos implementos o tenemos una institución que es muy, muy enriquecida en ciertos factores. Entonces es importante que nosotros evaluemos también qué condiciones tenemos de nuestro alcance para poder reflexionar ante aquello y decir qué fue lo que nos pasó y cómo esto ha llegado a su comprensión del tema y del objetivo a cumplir como proyecto. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de las estrategias para la mejora continua del proyecto de aprendizaje basado en el DUA, ¿sí? Tomamos de estos cinco estrategias y la primera nos habla sobre evaluación y retroalimentación constante. Lo que mencionábamos, si voy a evaluar el proceso como docente, voy a evaluar el proceso constantemente, es decir, eh, mi tutoría en la cual estoy enfocado tiene una actividad en común para poder realizarle y va a poder tener también en la planificación que nos permite conocer sobre aquello que yo planteé. Es decir, que en este caso yo diseño un instrumento, sea este de observación, una rúbrica, puedo hacer de pronto una lección en la cual podamos identificar qué factores están siendo partícipes de este proyecto, ¿sí? Y retroalimentar. Ok, vamos a ver, ¿qué información obtuvieron? ¿De dónde sacaron la información? Posiblemente aquí es importante que nosotros toda información que tengamos en cuanto a la investigación que se prevé realizar, es importante que se tenga el conocimiento de dónde está siendo extraída esta información, qué fuente nos está proporcionando estos datos. Porque muchas veces ustedes saben, el poder investigar no solo conlleva ingresar a Google, poner la información y obtener lo que primero nos sale. Es importante que nosotros también vayamos involucrándole en el proceso de investigación al estudiante de manera efectiva. Es decir, que vamos a vincular ciertos conocimientos en los cuales le permita al estudiante identificar y discriminar la información que va a obtener. Es decir, que en este caso vamos a nosotros mencionar de dónde podrían sacar la información de fuentes efectivas, como por ejemplo ministerios, organizaciones, posiblemente estudios académicos que hayan sido tomados en cuenta, como también artículos científicos o de investigación que se hayan realizado sobre el tema. Entonces, va a ser importante en el proceso de investigación para poder evaluar. ¿Sí? Como una estrategia, la retroalimentación en este sentido es irles guiando en el proceso investigativo. Ahora, integramos también ciertos mecanismos que permitan recopilar la información sobre el proceso que está realizando en cuanto al proyecto y en este caso, cómo estas estrategias van a ser importantes, tomando en cuenta las encuestas, las entrevistas, puede ser también una lista de cotejo, ¿sí? Que puede ser parte del proceso a obtener la información que ellos necesitan. Es decir, voy a plantear una encuesta a todas las aulas de clase o a los docentes, considerando mi proyecto que es sobre el diseño de un huerto, ¿ok? Entonces, en este sentido, voy a plantear una encuesta, armo mi encuesta con toda la información, con ciertas preguntas, los estudiantes deberán preparar este proceso y obviamente aplicar. Entonces, ahora voy a ver
qué tan efectivas fueron las respuestas, si estas fueron cerradas, fueron abiertas, fueron mixtas, cómo esto nos ayuda a que nuestro proyecto sea efectivo. Entonces, posiblemente esta encuesta no nos está ayudando con la información adecuada. Perfecto. En este caso, retroalimentación. Por favor, tomemos en cuenta la encuesta que se realizó. Sin embargo, tomen un instrumento más posiblemente, ¿sí? Una estrategia más para poder implementar en este proceso y mencionen una entrevista a la persona encargada sobre los espacios, cómo está esta organización y qué factibilidad podría haber para poder plantear mi proyecto. Entonces, esta información nos va a validar el proyecto que vamos a implementar de manera efectiva, ¿sí? Y en caso de que esto nos afecte, inmediatamente nos permitiría también mejorar o flexibilizar, ya en el punto 2, flexibilizar los recursos y actividades que tenemos presentes. Es decir, que el DUA va a tratar de flexibilizar la información en función al contexto que me encuentre, ¿sí? Con las diferentes estrategias que yo involucre, ¿sí? Y aquí el aprendizaje que se va a dar o que se pretende mencionar, ¿sí? Es también tomar en cuenta cómo tienen esta capacidad de adaptarse al medio donde se encuentra. Es decir, que si mi escuela no tiene digamos, tiene un espacio donde podría implementarse, pero la ruta de acceso es bastante compleja y tenemos estudiantes en los cuales tienen alguna discapacidad física, va a ser complejo este proceso, ¿sí? Eh, no va a ser lo mismo implementar este proyecto para todos, que todos puedan acceder, ¿sí? Tomando en cuenta sus espacios, su accesibilidad, y en ese proceso va a ser complicado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a flexibilizar los recursos y las actividades para que esto sea un poco más efectivo. Las metodologías que se utilicen en el contexto del trabajo del proyecto va a ser también tomada en consideración con la tecnología, ¿sí? Que es importante mencionar que no solo el hecho de que tenga que generar algo tecnológico, es decir, un video o posiblemente una aplicación o tenga que utilizar de pronto alguna herramienta tecnológica, no solo va a ser enfocarlo en aquello, sino también va a ser en función de qué herramienta yo o metodología tecnológica implemente para que el conocimiento o dar a conocer mi proyecto hacia los demás sea de manera innovadora, ¿sí? Que tenga un interés tanto para el estudiante como para la comunidad y el aprendizaje sea más profundo y significativo. Es decir, que en este caso yo voy a implementar una guía, posiblemente, que va a ser diseñada de manera didáctica, interactiva, en una revista, la cual va a ser partícipe todos. Es decir, vamos a construir este proyecto de manera efectiva para poder publicar nuestro proyecto en las páginas web o en nuestra página institucional, digamos, del colegio donde estemos, ¿ok? Esto nos va a ayudar también para poder involucrar ciertos aspectos comunitarios, ¿sí? De trabajo hacia diferentes contextos y aspectos de la comunidad, y esto nos va a ayudar también en el proceso que vamos a ver ahora en el 3, que es la colaboración y la comunidad de aprendizaje. ¿Qué estrategias como aprendizaje se pueden dar en este caso cuando nosotros hablamos del contexto grupal? Es decir, nosotros como docentes somos el guía para poder llevar a cabo este proyecto. Sin embargo, ¿qué pasa cuando entre pares existe esta disociación de la información y no existe un acuerdo entre pares? Aquí es el proceso donde nosotros vamos a entrar como una guía, un soporte, una estrategia para poder implementar este trabajo de colaboración y de manera conjunta. Es decir, que la participación activa con la comunidad, con los espacios virtuales,
con el contexto de experiencias, conocimientos, y que van a ser un proceso de enriquecimiento para toda la comunidad educativa, va a ser primordial, digamos de alguna manera, porque posiblemente hubo algún grado que tuvo un proyecto en el cual implementó, digamos, el desarrollo de las plantas de manera efectiva en el aula, pero en vasitos. Es decir, sus plantitas empezaron su proyecto a ver cómo era el desarrollo de las plantas y llevaron frijol, llevaron por ahí de pronto zanahoria, alberja, ¿sí? Que son productos que se toman en consideración para hacer estos proyectos que se realizan en vaso, no sé si lo han visto, con algodón. Y se les va poniendo agüita, se les deja en el sol, lleva todo un proceso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos en este proceso de colaboración y comunidad de aprendizaje? Vamos a tomar este contexto para poder ser partícipes de un proceso en conjunto. Es decir, que si el otro grado implementó este proceso, este proyecto, ¿sí? De aprendizaje, en el cual desarrollaron los temas en función del desarrollo de las plantas, ¿por qué no le vinculamos a nuestro proyecto mencionando que se puede trasplantar esta plantita que ya ha sido creada en un vasito con algodón y le podemos llevar a un espacio adecuado? ¿Sí? Entonces, miren cómo se va vinculando el proceso de la colaboración con la comunidad, y el proyecto que nosotros empezamos a trabajar va a ser de manera virtual, o sea, también presencial, pero de manera efectiva grupal. Es decir, que los integrantes de este equipo van a poder hacer una evaluación también de manera efectiva, ¿sí? La capacitación docente continua es un proceso en el cual todos debemos de entrar al menos cada vez que exista una temática diferente a la que yo estoy acostumbrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este contexto, si en algún momento existe información de la cual yo estoy errando, ¿sí? De alguna manera se llevaban, digamos, los procesos o los proyectos de aprendizaje de manera lineal, donde el docente era partícipe completo con los estudiantes, pues aquí yo tendría que modificar mi estrategia, modificar mi aprendizaje con capacitaciones en las cuales me determine que los demás docentes puedan llevar a cabo ciertos proyectos que van a ser parte del proceso integrador, ¿sí? Con el DUA, con otras herramientas como en este caso implementar el aprendizaje basado en proyectos y también la metodología activa, que va a ser también un proceso en el cual nos va a ayudar que los proyectos de aprendizaje sean mucho más enriquecedores. Entonces, la formación continua que garantiza que los docentes estén equipados con las habilidades y conocimientos necesarios para adaptarse y evolucionar van a ser de manera efectiva. Entonces, cuando un docente, y esto suele pasar, y les cuento de manera personal, en algún momento yo tuve la oportunidad en mi institución donde yo trabajaba, no habían visto lo que era el ABP. Yo en algún momento tuve una conferencia, ¿sí? En Argentina, donde me hablaban sobre el ABP de manera integradora, de manera efectiva, de manera en la cual era partícipe el estudiante completamente y era quien construía su aprendizaje de manera investigativa, analítica, ¿sí? Y esto me interesó muchísimo. Cuando en algún momento llego a la institución, eh, pues empieza a haber esta situación de que qué más se puede hacer con los estudiantes aparte de sus clases normales y de generar procesos o proyectos en los cuales los estudiantes sean quienes generen su conocimiento. Entonces hay muchas metodologías, sin embargo, esta era una de las
pioneras en ese momento que se lanzaba, ya aquí también en el país, como Ministerio de Educación también lanzó este ABP de manera efectiva para todas las instituciones y brindó ciertas capacitaciones, pero eran muy pocas. Entonces, quienes lograban identificar este proceso de cómo se realiza un ABP de manera efectiva, cuáles eran las fases y cómo este se llevaba al aula y cómo se planificaba, eran muy pocos. Realmente, entonces, cuando este proceso se da, me acuerdo que me dicen, bueno, usted, profe, yo creo que es importante que nos ayude con una capacitación a todos los docentes sobre cómo realizar. Entonces, claro, de manera, digamos, de experiencia, muchos de los docentes que ya tenían mayor experiencia, que posiblemente eran ya personas de edad, ¿sí? Habían manejado ciertos caminos de proyectos en los cuales estaban bastante bien, sin embargo, no dejaban de ser ellos los partícipes y los docentes iban a ser quienes no guiaban, sino eran quienes eh, daban la información para que los estudiantes repliquen. Es decir, no había un conocimiento trabajado o, en este caso construido por el estudiante. ¿Sí? Entonces, es interesante cuando nosotros hablamos sobre este proceso de capacitación del docente porque nos ayuda a romper estos paradigmas o estos esquemas que posiblemente estamos acostumbrados a siempre realizar. Entonces, nos ayuda a poder tener una reflexión ante aquello y nos permite también mejorar nuestro proceso de enseñanza, aprendizaje y sobre todo saber llevar un contexto evaluativo de manera eficiente y efectiva. Es decir, que la evaluación no sea solo por cumplimiento. Cumplo, pero miento. Es decir, que llevo las cosas, sí creo que hicieron. Les he visto que sí han estado trabajando, pero realmente, ¿qué es lo que me permite a mí evidenciar este contenido, esta evidencia que me va a hacer participativa? Es el instrumento que yo utilice en cada proceso de evaluación, sea este inicial, sea este formativo o sea este final o de manera eh, de contexto, digamos, eh, autoevaluativo o coevaluativo, sea para los estudiantes o sea para los docentes mismos de manera efectiva. Entonces, cuando nosotros entramos en este contexto, sí es importante que no se queden solo con una información que posiblemente esta puede ser modificada o puede ser diseñada en diferentes ámbitos o diferentes visiones. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos ya de adaptabilidad y la personalización, es ajustar el proyecto de aprendizaje según las necesidades individuales, ya sea esta mediante la modificación en el contenido, la evaluación o el ritmo de aprendizaje. Cuando hablamos de esto, y es importante, porque nosotros también como docentes, y esto nos permite la capacitación también constante, el identificar que posiblemente la información que yo les entregué a cierto grupo, que puedan ellos trabajar, construir, está bastante lenta, digamos, de alguna manera, y hay que identificar por qué. ¿Sí? Identificar qué es lo que está pasando en el grupo, por qué no avanza el proyecto, si ya se tiene que dar resultados en cada una de las tutorías, en cada una de las clases que se tiene, se emite ya resultados objetivos. Entonces, aquí es importante que se tome en consideración las necesidades individuales de cada estudiante y posiblemente tengamos que flexibilizar o nuevamente proponer una ampliación del tiempo de trabajo, ¿sí? Y esto es importante, que en la planificación se flexibilice. Es decir, que si mi proyecto estaba establecido para alrededor de 2 semanas, pero resultan estos particulares de estas situaciones que de pronto me están limitando, me están frenando como trabajo grupal, como docente yo voy a tener que plantear o replantear este proceso
de trabajo individual, o sea colectivo, o sea participativo, grupal, para poder avanzar, ¿sí? O a su vez ampliar mi tiempo, ¿ya? Y modificar. Entonces, cuando yo empiezo a aplicar una evaluación, y esto es de manera efectiva, me puedo dar cuenta qué es lo que está pasando, si avanzo o no en el proceso. Entonces es importante que nosotros vayamos trabajando de manera secuencial, ¿sí? Tengamos una evaluación formativa y tengamos una evaluación final eficiente. Entonces, esto nos asegura que todos los estudiantes tengan el acceso a la información, que tenga el objetivo claro y que el aprendizaje sea significativo para mejorar el proceso de desarrollo cognitivo, ¿ya? Entonces el aprendizaje que se dé en este contexto va a ser mucho más enriquecedor en el contexto del proyecto que llevemos a cabo, ¿sí? Voy a presentarles un video, por favor, para que puedan visualizar de manera concreta, ¿sí? Y de manera resumida lo que hemos hablado y lo que hemos llevado a cabo durante el proyecto, tanto de la ABP como la metodología DUA dentro del proceso ya como tal evaluativo, ¿sí? Del contexto general y cómo este ha sido partícipe durante nuestro desarrollo, ¿sí? Entonces, me comentan por favor si logran visualizar, denme un momentito. Permítanme un momento. Me comentan por favor si se logra escuchar sobre todo. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Se escucha, por favor? Sí, ¿Me profe, pero comenta? bajito se escucha. Se escucha A ver, bajito. déjenme subirle un poquito el volumen. Estamos teniendo problemas con el audio del video, por favor. Ya, de acuerdo. Entonces, hagamos una cosa. Permítame en un momento, déjenme ver si de pronto es la presentación como tal. No. Y aquí en la presentación compartir con audio. Ah, perdón, un segundito. Y Ahí, por favor. aprendizaje basado en proyectos. Aprender y enseñar son Sí, en sí sí se mismas escucha ahí. actividades complejas. Y nos preguntamos si tendría mucho sentido hacer un esfuerzo tan grande por enseñar y aprender Me parece que sin está en valorar si pausa hemos el tenido video. éxito o no. Se quedó en pausa el video, tal vez. A ver, permítame, por favor. Voy a compartir de nuevo. Miremos si de pronto. Ahí, por favor. Son en sí mismas actividades complejas. Y Sí, nos ahí está, preguntamos por favor. si tendría mucho sentido hacer un esfuerzo tan grande por enseñar y aprender sin valorar si hemos tenido éxito o no. Durante mucho tiempo, calificar y evaluar eran dos palabras sinónimas. Pero en el enfoque basado en proyectos, un planteamiento de evaluación transformativa tiene mucho más sentido. Evaluamos para tomar decisiones que nos permiten modificar nuestra práctica,
modificar las prácticas de aprendizaje de nuestros estudiantes o el contexto. Y el aprendizaje basado en proyectos permite obtener evidencias tanto del desarrollo del proyecto como de sus resultados. En este sentido, es interesante que contemplemos la alineación de los tres elementos curriculares fundamentales: objetivos y competencias, secuencia didáctica y evaluación. La alineación de estos tres elementos nos permitirá analizar la consistencia de nuestro proyecto. Así, por ejemplo, en un proyecto que consistiera en la creación de un terrario, podríamos contemplar una serie de elementos para tomar datos, como un control de datos cooperativo al comienzo del proyecto, para saber si todos los estudiantes están en línea con lo que estamos haciendo, la evaluación del producto en sí mismo, del terrario, la observación de los animales dentro del terrario, la evaluación del informe final o incluso la valoración de la difusión y la revisión de todos los elementos que contiene el proyecto. Todos estos elementos permiten hablar realmente de una evaluación dinámica, inserta dentro del proyecto, y no como una etapa final a cumplimentar. Dos elementos fundamentales, además, en la evaluación en el enfoque basado en proyectos son la evaluación inicial y la autoevaluación. Ambas posiciones nos permiten enfocar el proyecto con visos de calidad. Asimismo, la evaluación inicial nos permite saber si partimos de un lugar y vamos a llegar con los resultados de aprendizaje a otro lugar interesante. La autoevaluación es realmente la actividad que permite al estudiante ser consciente de si ha alcanzado las metas deseadas y también de cómo ha llegado a ese lugar. La autoevaluación en nuestro sistema ha estado con frecuencia olvidada y, sin embargo, en el aprendizaje basado en proyectos insistimos en que se debe recuperar para hacer del estudiante un elemento activo, un agente activo de su propio aprendizaje. Los dos principios para diseñar una evaluación de calidad son que ésta debe ser justa y eficaz. Y para ello, el mejor consejo es tener una variedad de mecanismos de recogida de datos y no centrar la evaluación en un examen final o en un único planteamiento dentro del proyecto. Esto implica necesariamente que nos replanteemos cuál es el valor del examen escrito. No estamos diciendo que haya que abandonar el examen escrito, sino que simplemente tenemos que pensar en términos de justicia y eficacia qué nos aporta el examen escrito y en qué momento deberá ser utilizado. Y por supuesto, tenemos que valorar que hay una gran variedad de elementos que nos permiten hacer una evaluación alternativa, menos invasiva que el examen, que pueda acompañar el proyecto en su desarrollo. El continuo de la evaluación nos habla de incorporar elementos que van desde la revisión informal del aprendizaje, la observación y el diálogo, las pruebas y cuestionarios, los ensayos académicos y, por supuesto, la ejecución de tareas auténticas en nuestro proyecto. Utilizar esta variedad de posibilidades se convierte en una garantía de calidad de la evaluación del proyecto realizado. Asimismo, hay tres herramientas que nos parecen especialmente interesantes en el trabajo con un proyecto. La primera de ellas es el diario de aprendizaje, que pertenece al estudiante y le permite reflexionar sobre su propio camino y sobre las estrategias que ha utilizado para llevar el proyecto a buen término. El diario de aprendizaje, además,
se complementa magníficamente con el portafolios, otra estructura, otra estrategia de evaluación especialmente eficaz en contextos de aprendizaje activo. El portafolio es una herramienta que pertenece al estudiante y para su uso eficaz debemos distinguir entre el portafolio de trabajo, en el cual el estudiante va guardando los materiales que crea a lo largo del proyecto, y el portafolio de muestra, que es el que finalmente ofrece al docente o a otros compañeros y compañeras para su evaluación. Y finalmente, las rúbricas son un factor de calidad en el diseño de cualquier proyecto. Las rúbricas, en primer lugar, suponen un importante ejercicio de práctica reflexiva. Nos obligan a considerar cómo hemos diseñado el proyecto, qué elementos son especialmente importantes y también cómo los valoramos. Pero además, las rúbricas son un ejercicio de transparencia que presenta al estudiante con antelación a su proceso de aprendizaje aquellos elementos por los cuales va a ser evaluado. En definitiva, si algo caracteriza al profesional de la educación es realizar prácticas de evaluación de calidad. Evaluar es lo que nos convierte en profesionales absolutamente necesarios para el desarrollo de las competencias clave, la justicia y la calidad en el sistema. Ok. Entonces, ahora que podemos identificar ya el proceso, realmente cómo se da en el contexto de evaluación también del aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? Tomamos en consideración que este proceso ya es mucho más llamativo, mucho más enriquecedor para el planteamiento, digamos, final del dar a conocer al resto de las personas de cómo mi proyecto ha vinculado, ha generado, ha construido el aprendizaje y cómo este ha sido también llevado como un ejemplo para los demás. Entonces, tomando en contexto todo lo hablado, es importante que sí se vaya evidenciando el trabajo del proyecto, tanto como para el docente, como aquí hablaba del portafolio. Para el portafolio docente es importante que nosotros tengamos los instrumentos o las herramientas que nosotros hemos utilizado en el proceso del proyecto, como por ejemplo la lista de cotejo, la observación, la rúbrica planteada, la lección aplicada posiblemente, para sustento del maestro y la planificación, por supuesto, que es la primerita que debe ir en el portafolio para poder evidenciar cuál ha sido el proyecto y cuál ha sido el trabajo que se ha venido realizando como docente, ¿sí? Esto es importante que se lleve de manera efectiva. Entonces, tenemos la planificación y vamos a generar instrumento 1, instrumento 2, instrumento 3, instrumento 4 o los instrumentos que se tengan en consciente realizarlo de acuerdo al proyecto y de acuerdo al tiempo que se va a establecer este mismo, y de manera efectiva también las planificaciones posiblemente de las necesidades generadas por los estudiantes que ha sido de pronto modificadas o posiblemente ajustadas al ritmo de aprendizaje de cada estudiante. Entonces, esto nos va a permitir tener un documento o varios documentos que a mí me garanticen el trabajo que estoy realizando como docente en mi portafolio. Y vamos al tema del portafolio del estudiante, porque también es importante mirar cuál ha sido su avance. Entonces, cuando llegan las observaciones áulicas, aquí dicen, bueno, ¿y cómo ha estado trabajando el proyecto? No se ha evidenciado que de pronto ha trabajado fuera del aula, solo dentro del aula, ¿qué ha realizado? Entonces, ahí podemos identificar que en este caso el proyecto va a trabajar en contexto hacia el niño o el estudiante identifique y pueda plantear y decir, mire, armamos este proyecto, aquí tenemos la información que hemos recabado, las imágenes que hemos obtenido,
de pronto las herramientas que hemos utilizado, y esto va a ser el trabajo constante, ¿no es cierto? Y va a ir plasmado dentro de su diario de campo, digamos, de alguna manera del estudiante, o su portafolio como estudiante también, y va a ser importante también para poder identificar cómo el aprendizaje ha ido generando la construcción del mismo, y pues obviamente para dar a conocer a los demás en el proyecto ya de presentación. Es decir, voy a dar a conocer a todos cómo mi proyecto fue realizado, cómo fueron dadas las fases, y que de pronto en qué instancia tuvo algún inconveniente y cómo ésta se subsanó. Muchas veces hay compañeritos que faltan, digamos, y no se lleva a cabo este proceso. Entonces, se toma un redireccionamiento del proyecto para poder dar nuevas funciones al grupo, y en ese sentido pueda trabajarse de manera efectiva. La autoevaluación que van a realizarse cada uno de los estudiantes va a ser en función de qué cantidad de información yo obtuve y qué tan efectiva fue el aprendizaje hacia el cual la temática yo vinculé. Es decir, que en este caso yo voy a poder evidenciar en los estudiantes con qué facilidad ellos van a poder presentar la información, con qué, digamos, de manera fluida fue determinada la información que ellos lograron aprender, y cómo esto va a ser parte del proceso de enseñanza-aprendizaje también en las otras materias, ¿sí? Porque van a vincular las otras materias, que es importante en el ABP, y van a determinar que gracias al huerto que plantaron, ¿sí? O al lugar que establecieron como parte importante para su huerto, lograron identificar ciertos problemas matemáticos incluso, o de trigonometría, para poder tomar las dimensiones del espacio. Entonces esto nos va a ayudar bastante en el contexto de que no solo es un aprendizaje en función de la comunidad, sino también es un aprendizaje enriquecedor para la materia que se está estableciendo. Entonces, esto es importante que ustedes vayan tomando en conciencia y consideración para su proyecto de aula, ¿sí? Y a su vez, en cuanto al DUA, implementar ciertas estrategias o implementar nuevos procesos para poder identificar necesidades o ritmos de aprendizaje efectivos para cada uno de los estudiantes de manera dirigida, ¿sí? Entonces, yo quisiera escucharles de pronto, ¿tienen alguna duda? Posiblemente quedó algo de pronto en alguna información que no les quedó claro. Es momento para poderlo recabar y poder reflexionar ante aquello, y pues daríamos en este sentido la información que ustedes requieran. Les escucho, por favor. Edwin, Paola, Fanny, que están conectados para poder saber cómo ustedes han visto este proceso de implementar estas dos metodologías que son muy importantes. Edwin, tal vez Paola, Fanny. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo es? Bueno, en cuanto a la clase del día de hoy, me pareció muy interesante porque nos alejamos del viejo contexto, ¿no? De lo que es la evaluación tradicional, de una prueba escrita y se acabó, ¿no? Ahora nos acaba de manifestar algunas herramientas muy, muy interesantes de evaluación, ¿no? Para que sea una evaluación auténtica, ¿no? Aparte de estrategias que podemos nosotros implementar dentro de los proyectos ABP. Tanto para la evaluación formativa como sumativa. Entonces, la verdad, muy clara la información que hoy día nos pudo manifestar.
Lo que sí es importante recalcar es que en este proceso de evaluación, siempre cuando a nosotros nos toca poner una ponderación a nuestros estudiantes, pues es complejo ese proceso, ¿no? Hay que tomarlo con bastante delicadeza. Y me pareció muy interesante lo que decía en el video, ¿no? Sobre una evaluación adaptada no al tradicionalismo, sino adaptada al proceso de aprendizaje, no solamente centrada en una ponderación numérica, sino centrada en ese proceso de aprendizaje. Entonces yo me quedo con eso de la intervención del día de hoy. Efectivamente, gracias Edwin. Sí, es importante que se tome en cuenta, muchas veces no es el número lo que hace a un estudiante y que demuestra sus habilidades o destrezas o sus fortalezas en sí. Entonces, eso se evidencia porque uno puede ir trabajando este contexto de evaluación formativa y sumativa de manera activa, ¿sí? Entonces, yo puedo evidenciar que el estudiante posiblemente en las matemáticas es complejo, digamos que no da el resultado que yo espero, digamos, de alguna manera, pero veo ese interés, veo esas ganas, veo ese compromiso que tiene al trabajar en estos proyectos y veo que de pronto el implementar algo distinto para él o el aplicar una construcción del concepto a aprendizaje sobre un tema va a ser enriquecedor para él y yo voy a valorar eso, más no el tema que realmente conlleva en decir con puño y letra o lo que dice el texto. Entonces, que me sepa explicar el estudiante con sus propias palabras cómo determinamos, cómo llegamos o qué objetivo se planteó y cómo lo cumplimos o qué obtuvo de esta información y lo reflexiona de manera adecuada y hace un análisis bastante claro. Eso va a ayudar muchísimo para que mi evaluación hacia el proyecto sea efectiva, ¿sí? Y que, como nos dice Edwin, no sea netamente llevada hacia a lo que me dice el papel, ¿sí? O un número. Entonces, eso es importante, Edwin. Muchísimas gracias también por el aporte. Tal vez Paola, Fanny, tiene algún aporte a este contexto. Y tomen en cuenta también, es importante que se considere la capacitación continua, ¿sí? Es importantísimo que ustedes en todo momento estén investigando, estén informándose, estén averiguando, capacitándose constantemente. Fanny, por favor. Buenas noches, en este caso, profe, por así decirlo, disculpe, y también a los compañeros que están aquí en lo que es la clase. Bueno, tenía una inquietud justamente eso de la ABP, al menos los que trabajamos, los docentes en bachillerato y la materia de emprendimiento. Entonces, bueno, según lo que estamos analizando y toda esa situación, justamente vamos a hacer con tercero de bachillerato se hizo ya una primera fase de un proyecto, de los chicos hicieron un producto y todo eso, entonces ahora viene la siguiente fase, donde que ellos van a mejorar ese producto y lo van a vender. Entonces, más o menos según lo que estamos ahora en el curso, también da a entender que, o a lo mejor puede estar equivocada, me puede ahí incluso usted corregir, si realmente eso también es un modelo de ABP, porque estamos justamente en un proyecto, pero eh, de emprendimiento, más o menos, es lo que Sí, quería indicar. Fanny, y qué bueno que lo menciona. Yo también trabajé en emprendimiento y gestión con los chicos de bachillerato y es importante que vinculemos los proyectos que se generan como productivos o de producción, digamos de alguna manera, de manera no solo verle como un proyecto, digamos, empresarial o de generar recursos. Miremosle también en el contexto en el cual yo voy a trabajar por una necesidad que está surgiendo a nivel comunitario, ¿sí? De comunidad. Entonces, cuando yo aplico este proyecto empresarial, ¿sí? Es para solventar las necesidades o los problemas que de pronto las personas tienen y yo estoy dando a conocer un producto o algún, digamos, alguna situación que yo estoy generando para poder suplir esa necesidad. Entonces, cuando yo aplico este proyecto, el ABP, en función eh, de una materia como esta, que es muy buena, va a ayudar muchísimo en el contexto de decir, ok, ¿qué estoy consultando? ¿Qué estoy adquiriendo? Estoy utilizando la información que tengo
de manera amplia, digamos, como investigación, estoy obteniendo también a través de las diferentes instrumentos de investigación, que en este caso puede ser la encuesta, puede ser la entrevista, conocer cómo está el campo en donde yo estoy vinculando mi proceso de gestión como tal, y puedo esto modificarlo también para poder dar un producto adecuado hacia la comunidad que está adaptada a ese medio, tanto digamos, económicamente como en cantidad. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo. El proyecto que se vincula con el ABP, tanto como un aprendizaje basado en proyectos, como el vincular en emprendimiento y gestión un proyecto empresarial, va a ser enriquecedor. Entonces, nos va a ayudar en todo sentido. Recuerde tomar en cuenta el proceso evaluativo, sí tiene que darse constantemente para que exista estas reflexiones y estas modificaciones o cambios al proyecto como tal en las fases que se tenga pendiente. Entonces, si yo empecé con la fase investigativa, con la fase de adquisición de la información, de cómo está el producto, cómo se ha visto en el mercado o qué necesidades se tienen, pues ya en la segunda fase yo podré implementar hacia qué target de la comunidad está enfocado mi producto y qué tan acogido va a ser para el proceso de venta, digamos, ya al final, cómo este proyecto va a ser realmente eficiente y eficaz para la venta. Entonces, muy bien, Fanny, y más bien implemente este proceso de evaluación constante, formativa, sumativa, que sea enriquecedor y no netamente escrito, en ver si realmente los procesos se dieron de manera, digamos, lineales, sino que sean horizontales para que estos sean modificados o reflexionados de manera efectiva por los estudiantes. ¿Sí? Ya, Paola, muchas tal vez. gracias. Listo, Fanny. Paola, tal vez tiene alguna... Espera, lo que pasa es que, bueno, yo como le dije, yo trabajo con niños pequeños, entonces ellos no pueden ni siquiera ni hablar. Entonces, por ejemplo, a ellos yo no les puedo hacer una autoevaluación. Entonces, nosotros lo que utilizamos es la lista de cotejo. Entonces, nosotros siempre vamos evaluando, o sea, qué pasó con el niño, si lo hizo, no lo hizo. Entonces, o sea, uno es la que va observando, o sea, a ellos tal vez algún niño puede decir, sí, profe, yo entendí o lo que sea, pero la mayoría se digo, no habla. Entonces, nosotros vamos viendo sus actitudes, cómo ellos trabajan, entonces nosotros vamos evaluándoles a ellos, evaluando, igual en la casita, ver cómo le va en la casita, hablando con la mamá. Entonces, nosotros ahí vamos viendo cómo va el proceso de los niños. Efectivamente, Paola, sí, es importante que, claro, en esta etapa es un poco complicado el que puedan expresarse de manera amplia, de manera fluida, y pues obviamente tendríamos que utilizar otros instrumentos de evaluación que van a ser muy importantes para poder mirar si el objetivo se alcanzó, en este caso pues por cumplimiento de objetivos. ¿Lo logró? ¿No lo logró? Está en proceso y esto va a ser importante y se logra evidenciar. Muchas veces la autoevaluación que ellos se hacen entre compañeritos es realmente si me ayudó, no me ayudó, me pasó, si hizo lo que la profe dijo. Entonces, se logra evidenciar. Con los instrumentos que usted ha aplicado, como en este caso la lista de cotejo, van a ser muy buenos, porque van a ayudar también en el proceso de saber si logró o si alcanzó el logro o no lo alcanzó. Fanny. Profe, verá, respecto a eso, justamente lo que comenta la compañera, justamente la vez, es decir, en el segundo trimestre, bueno, en el régimen Sierra, se hizo la primera exhibición de la segunda etapa de los proyectos interdisciplinarios o integradores que se suele dar. Entonces, había una observación de las compañeras de primero de básica, incluso hasta de inicial, que decían que a ellas no les incluyamos en estos tipos de proyectos porque ellas trabajan en otro ámbito y más bien se les sugirió que hagan, o sea, que no había problema porque no solamente los chicos grandes, digamos los de, qué sé yo, quinto, sexto de básica o los de bachillerato, básica superior, tendrían que exhibirse. Sería bueno también que las compañeras, por ejemplo, de primero, de inicial, de segundo de básica,
si bien son niños, pero, o sea, que entre ellos se pueden unir o crear algún tipo de proyecto para que todos vean lo que también las compañeras que hacen o los niños de qué ámbitos trabajan, si no estoy mal, trabajan con ámbitos los niños tanto de inicial como de primero de básica. Entonces eso era mi inquietud, porque las compañeras de ahí un poco protestaban y decían, no, que nosotros no tenemos que hacer esos tipos de proyectos. Entonces su criterio, o sea, sería, ¿qué tan conveniente sería que se siga impulsando eso en los niños, que ellos ya desde pequeños también se involucren y no solamente pensar que los grandes tienen que hacer este tipo de proyectos? Sí, por Eso. ejemplo, y ahí es muy bueno, Fanny, gracias por la acotación. Y es el temor, ¿no? Porque muchas veces, como mencionó Paola, ellos no logran de manera efectiva comunicar, pero sí es importante que ellos den a conocer lo que realizan en su aprendizaje. Entonces, por ejemplo, para ellos el poder aprender nociones, el poder aprender, digamos, en este contexto, cómo se lleva un proceso de alimenticio adecuado, sin chatarra, con frutas. Entonces, ellos pueden ir generando, ¿no? Obviamente con ayuda de los padres, con los maestros, y hacer una ensalada de frutas al final del proyecto. Es decir, implementamos frutas que sean ricas en vitaminas, en minerales, que sean efectivas para el desarrollo eh, integral del niño, que ayuden también en su proceso de desnutrición. Entonces, ¿cómo este proyecto va a implementar y va a dar a conocer a sus compañeritos es una alimentación sana? Sin necesidad de que posiblemente tengan que comunicar mucho, con que digan la fruta que se va a implementar eh, en esta ensalada de frutas, digamos de alguna manera, va a ser enriquecedor. Ahora, si vamos al contexto aprendizaje, que puedan ellos identificar situaciones. Por ejemplo, armo el proyecto de la casa de las nociones, se me ocurre. ¿Ya? Entonces, voy a hacer un espacio donde tenga diferentes obstáculos, diferentes figuras, diferentes formas, ¿sí? Donde van a identificar los niños mismos y van a poder dar a conocer a todos en su escuelita y mencionar y decir qué es lo que ellos aprenden a través de qué y cómo también los estudiantes ya que tienen una edad eh, mayor a los que están exponiendo, puedan identificar y decir, ah, mira tú, así he aprendido yo las nociones arriba, abajo, dentro, afuera, adelante, atrás. O sea, todo este contexto va a ser partícipe del proceso del desarrollo del aprendizaje en función del aprendizaje basado en proyectos. Es decir, voy a implementar un proyecto en mi escuelita de ciencia, que también es importante, y que vincule a los niños pequeñitos, va a ser enriquecedor porque van a tomar, por ejemplo, de cómo hacer burbujas de jabón. Es un proyecto de ciencia. ¿Qué necesitamos? Muy cortito, porque para ellos es un proyecto de al menos una semana y nada más, porque realmente el tiempo con ellos es mucho más rápido de trabajo y mucho más efectivo en el contexto de ámbitos que se miran. Entonces, si vamos a trabajar en ese contexto, vamos a hacer, por ejemplo, la casa abierta de ciencia, donde los niños me demuestren cómo se hace burbujas de jabón o que puedan mencionar eh, cantidades o proporciones que se puedan ver dentro de diferentes frascos, ¿sí? De agua. Si tomo un vaso largo y un ancho, posiblemente sea la misma cantidad de agua, pero en diferentes formas. Al contexto aprendizaje hay muchísimas formas de llegar a estos contextos, pero sí, no hay que tener miedo. Muchas veces yo entiendo como docentes tenemos muchísimas aplicaciones, muchísimas eh, situaciones de trabajo, incluso extras, pero realmente es el objetivo que nosotros generamos, en este caso la satisfacción que nosotros tenemos en decir que mis estudiantes han logrado adquirir su aprendizaje de manera efectiva. Entonces, la vocación y la entrega que uno tiene como docente también, que no decaiga, porque muchas veces el conformismo y el tema de hacer costumbre a lo que yo tengo, la zona de confort que yo tengo, no quiero salir de ese contexto y no quiero seguir trabajando más por de pronto el mismo sueldo que estoy ganando. Entonces, sí es importante que más bien se haga un contexto de una autoevaluación como docente para poder reflexionar y decir realmente si yo estoy haciendo
lo que se me encaminó en algún momento y pues di como parte importante la vocación que tengo. Entonces, esto como un cierre prácticamente para ustedes que sigan en la formación de capacitación continua, que sigan formándose de alguna manera y que esto va a enriquecer muchísimo, no solo académicamente, sino también personalmente, que va a ayudar en su proceso formativo también. ¿Sí? Les agradezco muchísimo por este espacio, por este tiempo, y pues si tenemos alguna indicación más por parte de Poliestudios, damos por cerrada la información, damos por cerrado este curso y les agradezco muchísimo. Parece que no tenemos alguna indicación por parte de Poliestudios, entonces les agradezco mucho, que tengan una excelente noche y que pasen muy bien. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Gracias, profe. Muchas gracias. Perfecto. Igualmente, profe. Gracias, una buena noche.